Si es del Señor, como quieras, gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a entrar todo en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Y hoy vamos a hablar, gloria a Dios, de un personaje que quizás todos nosotros o en alguna ocasión hayamos podido oír hablar. Y vamos a hablar hoy acerca de la vida de Enoc. Ustedes han oído hablar de Enoc. Hay unas cuantas menciones de Enoc en la Biblia. Uno que era descendiente de Caín, otro que fue descendiente de Set, otro que fue descendiente de Rubén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a hablar acerca de Enoc, el descendiente de Set. Amén. Ese de que en Génesis capítulo, y ahorita lo vamos a mirar, gloria a Dios, vamos a ir mirando poco a poco. Gloria al nombre del Señor. Amén. Cuando estemos listos me avisan y entonces, amén, gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a estar mirando en el libro de Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Génesis o Bereshit, que significa principio. Génesis es el libro de los principios. Amén. Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Aquí el capítulo 5 de Génesis nos habla de las generaciones. Y a veces nosotros empezamos a leer que fulano se engendró a sutano, vivió tantos años, engendró hijos e hijas y murió y luego y así. Y a veces nos parece como un poco harto, ¿cierto? Ah, bueno, leerlas. Gloria a Dios. Entonces, eso es bueno. Entonces a veces eso leer las genealogías como que no nos gusta, pero cuando nosotros estamos leyendo las genealogías, eso es parte de la historia de la creación. Aquí es de parte de la historia de cuando Dios creó al hombre. Pero cuando la genealogía se detiene en alguien y empieza a hablar de ese alguien, es porque Dios quiere hablarnos a nosotros a través de ese alguien. Amén. Y entonces hoy vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Amén, ¿ya lo tenemos? Que dice de la siguiente manera: vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos leído, Señor, y te pedimos que esta palabra, Señor, tuya, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Adonai Yeshua Mashiach. Amén y amén. Amén. Entonces vamos a estar mirando hoy en este libro de Génesis y vamos a meditar. Nosotros no estudiamos la Biblia. Nosotros no estudiamos la Biblia, no leemos la Biblia, no nos congregamos para leer la Biblia, sino que nos congregamos para escudriñar y para meditar en la palabra de Dios. La palabra del Señor, el apóstol Pablo dice en una de sus cartas a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir, para redarguir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios, sea hombre o mujer, sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, ¿de qué escritura estaba hablando Pablo? Que es inspirada por Dios. De la palabra de Dios. Pero estaba hablando de la Torá y del Tanaj. O sea, de la Torá, de los
escritos y de los profetas. No estaba hablando del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no había sido escrito y lo que se estaba escribiendo no había sido incluido en el canon de las Escrituras Sagradas. Por lo tanto, Pablo y todos los apóstoles y la iglesia lo que enseñaban al pueblo, tanto al pueblo de Israel como a los gentiles, era el Tanaj, lo que era de Bereshit o de Génesis hasta Malaquías. Ahí, ese era el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabían ustedes eso? El evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo está en el Tanaj. Está en el Antiguo Testamento que conocemos nosotros, Génesis a Malaquías. Ahí está todo encerrado, escondido, todo el mensaje de la palabra del Señor, y nos ha sido revelado a nosotros a través de los santos profetas, a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces vamos a estar mirando aquí en Génesis, o Bereshit, capítulo 5, versículo 21 al 24. Y el título de este mensaje es: una persona corriente, una intimidad con Dios. Una persona corriente, una intimidad con Dios. ¿Por qué una persona corriente? Vamos a ir mirando acerca de Enoc. Enoc no era un superhombre. Enoc no era un hombre que flotara sobre la tierra. Enoc era una persona común y corriente. Enoc era una persona como tú y como yo. Como todos nosotros somos personas corrientes. Dios no ha venido a buscar a superdotados o a super espirituales o a personas que están flotando en las nubes o que tengan títulos académicos. Dios también ha venido a buscar a personas corrientes, personas comunes y corrientes. El Señor no vino a buscar teólogos ni personas que tengan allá lo que decíamos títulos académicos para que enseñen al pueblo. El Señor vino a buscar gente que con sencillez de corazón le busquen a Él con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Entonces hoy vamos a mirar acerca de precisamente de Enoc como una persona corriente, pero una intimidad con Dios. Primero hablamos de Enoc. Era un hombre corriente, un hombre común y corriente, y vamos a ver lo que dice allí en el versículo 21. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Aquí encontramos que Jared era el padre de Enoc. Jared engendró a Enoc. Enoc engendró a Matusalén. Matusalén engendró a Lamec y Lamec engendró a Noé. Pero aquí encontramos que este hombre, después de que Jared lo engendró, dice que vivió 65 años y a la tierna edad de sus 65 años engendró a Matusalén. Era un muchacho, era un joven. Para nosotros 65 años ya se le está acabando la vida. No, quiere decir que no engendró a su primer hijo en el momento de su jubilación. A los 65 años ya nos dan a nosotros el retirement, ya se puede retirar, se le acabó el tiempo de trabajo. Aquí él engendra a Matusalén, pero no nos habla acerca de que Enoc hubiera sido un hombre hasta este momento. No nos habla que Enoc fuera un hombre que buscara a Dios. No nos dice Enoc fue un hombre que buscó a Dios, iba al lugar santísimo o se iba a una montaña a orar. Aquí no nos dice absolutamente nada más de Enoc, que vivió 65 años. ¿Qué le enseñó Jared a Enoc? No lo sabemos. La Biblia no dice qué le enseñó Jared a Enoc. Ahora, cuando nosotros vemos que Noé engendró a Seth, a un hijo conforme a su semejanza, dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre
de Elohim, el nombre de Yahweh. Yo no sé si ellos sabían cuál era el nombre del Señor, pero empezaron a buscar, invocar el nombre del Dios que les había creado. Y esta descendencia de Seth, esta descendencia santa de Adán, porque esta es la descendencia santa de Adán, es la descendencia que empieza a buscar de la presencia de Dios, empieza a invocar el nombre de Dios. Adán dejó dos descendencias, la descendencia santa y la descendencia de aquel que prefirió servirle a Satanás antes que buscar la presencia de Dios, porque Caín era hijo de Adán y Seth es hijo de Adán. Ahora Seth, en el momento, posiblemente, cuando ellos empiezan a invocar el nombre del Señor, ellos le empiezan a transmitir a sus hijos acerca del Dios creador. La Biblia no me dice que le transmitían, pero es muy posible que Adán le transmitió a Seth, le habló acerca de cómo Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Le habló como Dios lo puso a él para que gobernara, y también le habló de cómo ellos, por su desobediencia, por su deseo de ser iguales a Dios, fueron sacados de la presencia del Señor. Y empieza a enseñarles y empieza a hablarles seguramente de la redención que Dios le había prometido al hombre. ¿Es posible? No lo sé. Pero yo creo que esto viene, es lo que se llama la transmisión oral de la palabra de Dios. El pueblo de Dios transmitía oralmente a sus descendientes acerca de Dios. Pero aquí yo no sé cuándo, aquí antes de los 65 años de Enoch, la Biblia no me enseña que Enoch hubiera buscado a Dios. ¿Sí lo dice? No lo dice, simplemente dice... Porque aquí dice que Jared engendró a Enoch, y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Entonces Enoch hasta ese momento era una persona común y corriente, que había escuchado el mensaje de la palabra de Dios, o el mensaje de transmitido oralmente de lo que Dios era, de quién era Dios, seguramente que lo había escuchado. Pero no, tenemos que entender que aunque Enoch era de un linaje santo, de un linaje que estaba buscando la presencia del Señor, estaba rodeado de gente mala, de gente que no temía a Dios ni le buscaba, sino que era gente arrogante y que querían ser poderosos y que querían imponerse sobre los demás. La descendencia de Caín fue una descendencia de gente prepotente, de gente arrogante, de gente que quiso imponerse. De tal manera que de la descendencia de Caín vino uno llamado Nimrod, que fue el que levantó la torre de Babel. Pero aquí empezamos a encontrar esto y vemos que este hombre posiblemente sí tenía un conocimiento del Señor, pero no había tenido un encuentro personal con Dios. Había escuchado, le pasaba quizás lo de Job, de oídas que había oído, mas como dice Job, de oídas que había oído. Job no era un hombre que adoraba a Dios. Sí, Job hacía sacrificios todos los días por sus hijos, clamaba por sus hijos, intercedía por sus hijos, le pedía al Dios del cielo y de la tierra que cuidara a sus hijos. Él estaba clamando y era un hombre temeroso de Dios, aunque no lo conocía. No lo conocía. De tal manera que Dios recomienda a Job. Job es un hombre recomendado por Dios. Ahora, quizás le pasaba lo mismo a Enoch. Enoch había escuchado de Dios, pero hasta los 65 años no me dice absolutamente nada más que a los 65 años engendró a Matusalén. Matusalén es la persona que más años vivió sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Más que todos los demás. El Mario, 969 años.
No llegó al milenio, le faltó un poquito. Una preguntita antes que te me pase. ¿Y serían años? Años como los que nosotros, claro que sí, son años como los que nosotros tenemos, años de 365 días. Vivió Matusalén 187 años. Pero cuando engendró, pero toda su vida fueron 969 años. ¿Sabe cuándo murió aproximadamente Matusalén? Un año antes del diluvio. Un año. Si tú le haces la cuenta, cuando llega a los 969 años tenía Noé 500. Y a los 500 años el Señor le pidió a Noé que construyera un arca. Amén. O 100 años antes, 100 años. Porque luego a los 100 años, a los 600 años, Noé fue cuando. Ahora, entonces encontramos de Enoc, de un hombre común y corriente, como tú y como yo. Todos nosotros, la Biblia dice, todos. Y cuando dice todos, es todos. Absolutamente todos. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Porque todos nosotros somos pecadores por cuanto todos pecaron. Entonces todos. Enoc estaba entre esos que no tenían esperanza de salvación hasta que no tuviera un encuentro personal con Dios. Nosotros no tenemos, hay esperanza, pero no la tenemos hasta que nosotros aceptemos al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Hasta antes de recibirlo no hay opción. Ahora, aquí no estaba el Señor Jesús, pero Enoc tenía que tener un encuentro personal con Dios. Entonces mira, lo segundo que yo veo eso en Enoc es que tuvo un encuentro con el Señor. Aquí, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos buscado a Dios cuando estábamos lejos de Dios, fuimos y lo buscamos? Nunca. Tú nunca puedes decir, es que yo busqué al Señor. Tú no buscaste al Señor. Nosotros no buscamos a Dios. Dios nos busca a nosotros. Él nos sale al encuentro. Él nos está diciendo, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Nosotros antes de tener al Señor, ¿cuántas veces? Yo recuerdo, siempre lo he dicho, yo fui criado en un hogar cristiano. A mí me enseñaron la palabra desde que era un niño, desde que nací me fueron instruyendo en la palabra del Señor. Pero no había tenido un encuentro con el Señor. Y cuando yo me fui por mi camino, aunque leía la Biblia, no tenía un encuentro con el Señor. No lo había visto, no veía que Él estaba frente a mí. Me hablaban de la palabra de Dios y yo le hacía el quite. Alguien me venía a hablar de Dios y le decía, mire, ¿sabe qué? No me hable de Dios, yo conozco muy bien este libro, a mí no necesita que me hable. Pero el Señor me salía al encuentro. Eso es cuando el Señor te sale al encuentro. Cuando alguien viene y te dice, mira, Dios te ama y Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Entrégale tu vida al Señor y entonces el Señor te dará una nueva vida. Entonces, aquí vemos que no tuvo un encuentro con el Señor. Mira lo que dice. Mire. Dice versículo 22, y caminó Enoc con Dios, ¿cuándo? Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Antes de engendrar a Matusalén, la Biblia no me dice que Enoc hubiera caminado con Dios. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Qué pasó con Enoc? ¿Por qué decidió Enoc seguir a Dios, buscar a Dios? Yo no lo sé. Aquí son misterios de la palabra de Dios que nosotros tenemos que profundizar. ¿Cómo quizás Enoc, en el momento en que empieza a tener ya una vida
en familia y ver que tiene que lidiar con su esposa, con sus hijos, con la familia y ve que solo no puede, y entonces cuando ve que Dios está ahí para ayudarle. Es cuando nosotros encontramos que nuestra vida muchas veces no tiene sentido. Estamos encontrando que nuestra vida como que no le encontramos aliciente. Y entonces cuando nosotros no encontramos aliciente a nuestra vida, entonces para darle un aliciente a nuestra vida, entonces nos vamos al alcohol, nos vamos a las drogas, nos vamos a la prostitución, nos vamos a hacer todas las cosas, algo que llene el vacío que yo tengo en mi corazón. Eso es lo que hemos hecho normalmente. Nos vamos a algo, aunque sea la parranda, pero en la parranda está el alcohol, en la parranda está el sexo, en la parranda está todas las cosas que el mundo nos ofrece y que aparentemente a nosotros nos están dando un aliciente, y encontramos que no hay aliciente para nuestra vida. Yo no sé cómo Enoc quizás no encontraba aliciente, pero el Señor se le revela a Enoc como se te reveló a ti, como se le ha revelado a muchas personas cuando están a punto de quitarse la vida. Hay personas que han estado a punto de suicidarse y el Señor le dice: mira, no lo hagas, yo te amo. Leí ayer una historia de un hombre, de un pastor que llamó a su esposa, le dijo: mira, mi amor, no voy a llegar temprano porque voy a estar en la iglesia haciendo algunos asuntos, no sé si estaría preparando un mensaje, que estaría, pero necesitaba quedarse allá. Y resulta que estando allá, el hombre decide llamar a su esposa, y cuando decide llamar a su esposa, él marca y le contestan de un teléfono, le contesta un hombre y le dice: aló, dice: lo siento, perdón, me equivoqué, y colgó. Al cabo del tiempo, el hombre le dice: no entiendo qué pasó, pero al cabo del tiempo viene un hombre y le dice: ¿sabe qué, pastor? Yo vengo a hablar con usted porque usted me llamó un día a eso de las 2, 3 de la mañana, o al otro día, no sé cuándo, me llamó usted a las 2, 3 de la mañana. El hombre dice: mire, perdóneme, siento mucho haberle molestado. Le siento mucho haberle molestado, porque me equivoqué, me confundí el número. Dice: pastor, yo lo que vengo es a decirle que gracias a Dios, a la llamada que usted me hizo, me ha salvado la vida. A esa hora de las 3 de la mañana, yo estaba pensando en quitarme la vida. Ya tenía preparada la horca en mi casa para colgarme allí. Y yo le dije: Señor, si tú me amas, háblame. Y en el momento en que yo me iba a colgar, sonó el teléfono. Y fui, miré el teléfono y en el caller ID decía: el Dios Todopoderoso. Y eso al hombre le impactó tanto que decidió no quitarse la vida. Le oró al Señor, le pidió, le dio gracias porque Él le había salvado. Porque Él salía en el caller ID: el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Si estaban llamando de una iglesia. Si normalmente alguien me llama y yo leo aquí: Daisy Rivas, ¿cierto? O Jenny Amaya, o Aida Ortiz, ¿cómo? Portillo, no me cambie el apellido. O allá, o William, o lo que sea. Siento, pero a él le salió el Dios Todopoderoso. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia que este hombre pastoreaba se llamaba el Tabernáculo del Dios Todopoderoso. Entonces el caller ID no salía todo el nombre, el Tabernáculo del Dios Todopoderoso, sino solamente el Dios Todopoderoso. Pero este hombre le había pedido a Dios que se le revelara, que si le amaba, que si él que le amaba le hablara. Y en ese momento en que él se fue se iba a quitar la vida, el teléfono sonó. ¿Por qué la llamada cambió de dirección? No lo sabemos.
Ese era el propósito de Dios para aquel hombre, porque aquel hombre, cuando no encontraba aliciente para su vida, le estaba pidiendo a Dios que le diera una respuesta. Y Dios lo hizo. Dios lo ha hecho con nosotros. Cuando nosotros no tenemos aliciente. Yo cuando alguien me habló a mí del Señor, yo era de las personas que siempre refutaba con la palabra de Dios. Yo vivía mi vida y yo decía, si el Señor Jesús se tomaba un vaso de vino, no hablaba sino de un vaso, no hablaba de que el Señor, si el Señor Jesús se emborrachaba ya en las fiestas de Canaán, la Biblia no me dice que el Señor Jesús se emborrachó, nunca, ni siquiera me dice que te tomó cierta cantidad de vino, solamente en las fiestas, pero yo decía, sí, o sea en las fiestas del Señor, cuando había que se tomaba, por ejemplo, cuando la Pascua, que se conmemoraba con vino, con pan y todo eso. Pero yo decía, si el Señor se tomó un vaso de vino, ¿por qué yo no me puedo fumar un coso de estos? Exacto, yo tenía mi vicio. Hasta que alguien me dijo, sí, tú te puedes fumar todos los cosos que tú quieras. Yo no sé si tú entiendes lo que estoy hablando, pero si no lo entiendes está bien, ¿cierto? Dice, tú te puedes fumar todos los cosos que tú quieras, pero lo único que yo te puedo decir a ti es que Jesucristo necesita vasos limpios. That's it. Se acabó. Eso llegó tan profundamente a mi vida que yo tuve que ir a mi habitación, encerrarme, postrarme y decirle, Señor, tú sabes que yo no puedo dejar esto, pero si tú quieres, limpia mi vida. Y yo sentí que el Señor me dijo, yo quiero ser limpio. Y a partir de ese momento, 32 años han pasado o más, que el Señor cambió mi vida. Así como cambió la de aquel y así como ha cambiado la tuya. Quizás la tuya no fue tan funesta como lo fue la mía. Pero todos estábamos descarriados y quizás a pesar de haber escuchado el mensaje de la palabra a través de su padre, de sus antecesores, él no tuvo un encuentro personal con Dios hasta que tuvo su primer hijo. Allí dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fue un hombre que cuando tuvo el encuentro personal con Dios, es que eso es lo que pasa en el corazón de una persona. Cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, su vida cambia sustancialmente. Nosotros hacemos, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, un giro de 180 grados. O sea que hacemos teshuvah, ¿cierto? Nos arrepentimos, volvemos nuestra mirada, íbamos derecho hacia el infierno, hacia el abismo, y volvimos nuestra mirada y pusimos nuestra mirada en la cruz del Calvario. Pusimos nuestra mirada en la cruz del Calvario y arriba de la cruz el trono de Dios. Ahí estaba, ahí está. Cambiamos nuestra manera de ser. Enoc tuvo un encuentro personal con Dios y lo cambió el Señor. Y 300 años, dice, 300 años que caminó Enoc con Dios, 300 años. Y engendró hijos e hijas. Es interesante cómo la Biblia me dice que esos 300 años caminó con Dios. Caminó con Dios. Pero Enoc no solamente tuvo un encuentro personal con el Señor, no solamente tuvo un encuentro con el Señor. ¿Qué pasa aquí? Aquí vamos a ver lo que dice Enoc, gloria a Dios. Yo no sé qué pasó, me pasó aquí, se me fue, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Enoc tuvo una relación perfecta con el Señor. Mira esto, Enoc tuvo una relación perfecta con el Señor. ¿Qué dice el versículo 23? Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Fueron todos los días de Enoc 365 años. No, pero ¿cómo así? ¿Esto de qué me habla? ¿Cómo me puede hablar esto de que fueron todos los días de Enoc 365 años? Es interesante
que los años de Enoc, 365 años, nos habla de algo que quizás tú no te has dado cuenta. Sin Cristo, sin el Señor. 365 días del año. El año solar tiene 365 días. Y ese fue el tiempo que vivió Enoc. 365 años. Un año por día. ¿Te das cuenta de esto? O sea, cuando hablo yo que tuve una perfecta relación con el Señor, es que cuando nosotros comenzamos, vamos a hablar de nuestro calendario occidental, nosotros comenzamos el año el 1 de enero, ¿sí? Y pasan 365 días para llegar al 31 de diciembre. ¿Qué pasa después del 31 de diciembre? Vuelve a comenzar. Quiere decir que todo el tiempo que no caminó con Dios, tuvo una relación perfecta con el Señor. Nunca se apartó, nunca se desvió, nunca dejó ¿cómo le llamaríamos? La presión del mundo exterior lo hiciera alejar de Dios. A nosotros muchas veces la presión del mundo exterior nos hace que quitemos la mirada del Señor Jesús, ¿cierto? Es la presión, nos empieza a presionar, por ejemplo, nuestra familia, que no tiene conocimiento del Señor. No te preocupes, ten una cana al aire, eso no te pasa nada, nada va a pasar, Dios no te va a condenar porque te pegues una canita al aire. Venga, ¿sabes lo que es una cana al aire, cierto? Allá nos vamos a ir de rumba, vámonos de rumba. Y si nosotros nos vamos de rumba, ¿quién te va a decir algo? Los hermanos no te ven. Los hermanos, es más, mira, tú vives aquí en Toronto y la rumba es por allá en Markham. O vamos a ir un poquito más lejos, allá en Brampton. O un poquito más lejos, nos vamos para Mississauga, nos vamos para la Niagara Falls. Allá nadie te va a ver, una canita. Nadie lo va a ver, pero el Señor no. Amén. Pero vamos y viene la presión, y uno, hermano, vamos. De tal manera que esta es la presión que nos vamos. Una canita al aire. Y allá, entonces empiezan, bueno, una cervecita, hermano, hermana, venga, vamos, compadre, comadre, una cerveza, eso no pasa nada aquí para hacer. Y entonces empieza uno con una cervecita. Y después viene la otra. Y quizás no pasen de 3, ¿cierto? Pero después de que ya te han dado 3 cervecitas, te dicen, Diego, que es cristiana. Y allá le llaman, Diego, que es cristiano. Allá le mando a su pariente borracho y bueno, trasbocado. Yo, vaya a ver, recíbalo. La presión del mundo nos hace a nosotros que aceptemos estas cosas. Enoc, a pesar de la presión que había, no recapituló, se mantuvo firme en la fe que él había puesto en el Creador. ¿Lo veía? No lo veía. Quizás no lo veía, porque es por fe. Sabía, él miraba los cielos y quizás decía como el salmista, oh Yahweh, Adonai nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que lo visites y el hijo del hombre para que tengas de él memoria? ¿Se ha puesto a pensar usted qué es usted o qué somos nosotros en este vasto universo? No somos nada. Nada. Imagina tener aquí, ya, ¿cierto? Y a ver los pseudoapóstoles, aquí yo mando, y yo dirijo, y yo tumbo, y yo hago. Nada es por más de que se sienta mucho. No somos nada si nos comparamos en esto. Pero la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué es el hombre para que lo visites y tengas de él memoria? Yo no lo entiendo. No entiendo cómo un Dios tan grande, tan poderosamente grande, esa creación tan
tan inmensamente grande que es infinita para nosotros, no le podemos encontrar el fin, pueda pensar en nosotros. Y eso es lo que le pasaba a Enoc. Señor, no entiendo, no puedo saber dónde estás, pero sé que tú estás conmigo y tú me diriges y tú me enseñas y tú me guías y tú me guardas. De tal manera que Enoc anduvo en una perfecta relación con el Señor. No había nada que lo apartara, nada. Así como dijo Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, espada, peligro, nada. Porque estoy seguro que ni lo presente, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Enoc tuvo una perfecta relación con Dios, a pesar de la presión del mundo. Ahora, gloria a Dios, voy a ver aquí, sigue, Enoc no solamente tuvo una perfecta relación con Dios, sino que vivió en intimidad con Dios. ¿Vamos ahí? Mira lo que dice, versículo 24. Ya acabamos. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Mire, intimidad con Dios. Caminó pues Enoc con Dios. O sea que no hubo, tenía una perfecta relación, pero no solamente tenía una perfecta relación, sino que andaba en intimidad con Dios. Todo era con el Señor. Señor, mírame, Señor. Señor, examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Como dice el salmista, estaba allí, tenía tanta confianza de decirle a Dios, examíname. Es que uno tiene que tener confianza para decirle a Dios, examíname. Y mírame si hay camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Este era el camino que llevaba Enoc. Enoc tenía tanta intimidad con Dios que agradó a Dios. Lo amaba tanto Dios, amaba tanto Dios a Enoc. Quizás Dios amaba más a Enoc que lo que Enoc amaba a Dios. Como sucede con nosotros. Dios nos ama a nosotros más, mucho más a nosotros que lo que nosotros le amamos a Él. Nos llama, nos escoge, nosotros. Ahora nosotros tomamos la decisión. Aquí no que no me digan que no, que la decisión. Yo puedo decirle, Señor, apártate. Como lo hizo Balaam. Balaam. Cuando se le apareció el ángel, entonces quítate de en medio, no lo veía, no sabía que había ahí, pero quítate, pasa burra por acá y dale, y le dio barrote a la burra sin saber, sin haberse dado cuenta que el ángel de Yahweh estaba al frente de él. No quería saber nada de Dios. Hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios. Dios se le para y dice, aquí estoy, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Quítate, que no me dejas ver. Pero Enoc, o sea, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió para nosotros. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta es, ¿todo el mundo se está arrepintiendo? No. Pero el amor de Dios está para con ellos. Sí. ¿Por qué no son salvos? Porque no han querido ser salvos. Dios, el Señor, abrió las puertas de las prisiones eternas donde estábamos nosotros, y el que quiso salir, salió, y el que no, no. Por eso Jesús dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, el amor de Dios es mucho mayor para con nosotros que el amor que tenemos nosotros para con Dios. ¡Oh, Señor, te amo, te amo! Nada puede comparar el amor que tengo yo por ti. Nada, solamente mi amor. Mi amor, el amor que tengo yo por ti es mucho mayor que el que tú tienes por mí.
porque fue tanto mi amor que tuve para contigo, que te envié lo que más amaba, para que creyeras en Él, lo recibieras y fueras salvo. Amén. Entonces, aquí vemos que Enoc era tanto el amor de Dios para Enoc, que decidió llevárselo, para que no hubiera muerte. ¿Sabe cuál es qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Igual, llevarnos. Dios te quiere llevar. Mientras que tú estés en el amor de Dios, estés allí en intimidad con Dios, el día que el Señor te llame, ese día te vas con Él. O el día que el Señor venga por su iglesia, ese día te vas con Él. Porque el Señor te ama más de lo que tú le amas. Y así, el que no le amó no se podrá ir por más de que el Señor le ame. Porque no quiso recibir el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no vivió en intimidad con Dios. Ya acabamos. Pero aquí dice Enoc, no hemos acabado, lo siento mucho. No hemos acabado. Enoc era un hombre de fe. ¿Sabía eso? Enoc era un hombre de fe. Creía en el Señor, aunque quizás no lo veía. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes, escucha lo que dice aquí, antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Te imaginas esto? El Señor, o sea, el Señor dice, este es el tipo de gente que yo necesito, este es el tipo de gente que yo quiero que esté conmigo, aunque los amo a todos hasta el final, solo personas como este hombre, que aún sin verme, aún han creído en mí, me han buscado, me han obedecido, han procurado conocerme a mí, y por ese amor que ha demostrado por mí, entonces yo lo quiero conmigo. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Pero nosotros necesitamos ser personas de fe. Hermano, si no lo veo, no lo creo. Yo lo único que sé es que hay que ver para creer. Muéstrame a Dios y yo lo creo. Hermano, lo siento mucho. ¿Quieres ver a Dios? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día declara sabiduría, otro día, y una noche, otra noche, entendimiento. ¿Quieres ver a Dios? Levanta tus ojos. Mira lo que Él hizo. Mírate a ti mismo. Tú eres creación de Dios. Nosotros creemos en Dios aún sin verle. No necesitamos tener una cantidad de mamarrachos en la casa para saber que Dios está ahí. Cuando tenemos la casa llena de mamarrachos, Dios no está ahí. Tenemos un poco de muñecos que lo único que permiten están es alejando la presencia de Dios y atrayendo la presencia de los demonios. Porque la Biblia dice que un muñeco de esos no es nada. No tiene poder para hacer bien ni para hacer mal, pero lo que los hombres ofrecen a esos muñecos, a los demonios ofrecen y no a Dios. Enoc era un hombre de fe. Enoc fue traspuesto para no ver, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, o sea que nadie lo encontró. Así como pasó con Elías, ¿cierto? Cuando Elías fue traspuesto, porque Elías fue el otro que no vio muerte, fue traspuesto, le decían a Eliseo, me manda a buscarlo, quizás Dios lo dejó, lo levantó y lo tiró por allá debe estar tirado el muñeco allá, estar ya muerto. Y Eliseo decía, no vayan. Pero manda, bueno, vayan. E iban y no lo encontraban, les dije que no fueran. ¿Por qué? Porque no lo iban a encontrar. Porque ellos eran hombres de fe. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. Personas que tengamos una perfecta relación con Dios. Personas que tengamos intimidad con Dios. Personas que seamos personas de fe. Que le creamos a Él. Que creamos en Él. Dice aquí más adelante. Si lees Hebreos 11:6 dice. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay. Y es galardonador de los que le buscan. ¿Tienen ahí Hebreos 11? Sí.
¿Dice eso Hebreos 11:6? 11:6 no dice. Hebreo 11:6 dice, pero sin fe, perdón, hermano. Es imposible agradar a Dios, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonado Galardonado lo que le ofrece. O sea, el Señor te está dando salvación. Para creer yo en Dios tengo que acercarme. O sea, el que se acerca a Dios crea que le hay, aunque no lo vea. Enoc se acercó a Dios, creyó en Dios, le creyó a Dios y fue traspuesto para no ver muerte. ¿Por qué? Porque le agradó a Dios. Ahora sí vamos a terminar. Ahora sí vamos a estar. Enoc era un profeta de Dios. Enoc, mira, es que esto es interesante. Enoc a los 65 años le entrega su vida al Señor, decide caminar con Dios, obedece a Dios, busca al Señor, empieza a tener una relación con Dios, una intimidad con Dios. Dios, antes de llevárselo, porque ya hablamos de que lo llevó, porque estábamos viendo lo que... y muestra que tiene fe, pero nos muestra, porque estoy viendo, es de acuerdo al orden cronológico que vamos viendo en la Escritura. O sea, empiezo en Génesis y voy a terminar con Judas, no el Iscariote. ¿Sí? Judas, el apóstol del Señor, el otro. Dice, o Judas el hermano del Señor, no apóstol. Judas el hermano del Señor. Dice... Judas, versículo 14 y 15, no le pongo el capítulo porque es un solo capítulo. El versículo 14 dice, de estos hombres profetizó ¿quién? Enoc, séptimo desde Adán. Vean, es que está perfecto el número desde que llegó. Séptimo desde Adán diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, porque han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Sabe de qué clase de impíos, de qué clase de pecadores está hablando aquí Judas cuando dice que no profetizó? ¿Sabe de qué impíos, de qué pecadores? De aquellos falsos profetas, de aquellos que dicen que vienen de parte de Dios y Dios no los ha mandado. Habían profetas en el tiempo de Enoc, lo mismo que hay profetas en este tiempo, profetas que profetizan mentiras, profetas que les profetizan a la gente de vino y de sidra, profetas que le profetizan de riquezas, de prosperidad, profetas que les profetizan de dinero y de todas estas cosas. Estos son profetas satánicos, y ahí esos mismos profetas estaban en el tiempo de Enoc. Decían, Dios me envió, yo lo vi, Dios me mostró, Dios me dice, Dios te está diciendo, siembra, siembra, siembra. Y la gente cree que lo que este endemoniado le está diciendo es palabra de Dios, y va la gente y saca su dinero, manipulados por falsos profetas que les roban todo lo que tienen. Enoc era profeta de Dios, y Enoc profetizó de ese tipo de profetas, ladrones, bandidos y falsos profetas que son lobos vestidos de oveja. Dice, de estas, porque si tú lo quieres mirar más atrás, tú lo vas a poder leer, el Judas es un solo capítulo. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea que Enoc, aunque no veía a Dios físicamente, el Dios del cielo y de la gloria le reveló que Él iba a venir, sobre la tierra con sus decenas de millares. Él va a venir, ¿sabías tú eso? El Señor va a venir. El pueblo de Israel está esperando la venida del Mesías. Y el pueblo de Israel va a aceptar al antimesías y van a creer que Él es. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel conoce la Torá, el pueblo de Israel conoce la Tanakh, el pueblo de Israel sabe que la Biblia dice que el Mesías vendrá y levantará el templo. Y les vendrá el antimesías y les levantará el templo. ¡Ah! ¡Gloria a Dios!
Gloria a Dios. Vino el Mesías, está levantando el templo, trae paz para con todos nuestros enemigos que están alrededor, nos ha dado libertad, todo lo que ellos están esperando. Lo que no se han dado cuenta es que el Mesías ya vino. Lo que no se han dado cuenta es que el Mesías ya levantó el templo. Lo que no se han dado cuenta es que el Mesías ya trajo paz. Lo que no se han dado cuenta es que el Mesías trajo libertad. Pero es que el templo que el Mesías levantó es un templo no hecho con manos de hombre, sino con piedras vivas. La paz que el Mesías trajo fue una paz interna, espiritual, una paz que sobrepasa todo entendimiento. La libertad que trajo el Mesías fue la libertad del pecado y de la muerte. El Mesías ya vino, pero volverá. Los judíos no creen en la segunda venida del Mesías, creen que vendrá una sola vez. ¿Por qué? Porque aunque conocen el Tanaj y aunque conocen la palabra de Dios, ignoran voluntariamente lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué cogen de la palabra? Lo que cogen todos los religiosos. Lo que me sirve. Lo que me sirve. Esto me sirve, esto no me sirve. Esto me sirve, esto no me sirve. Oh, aquí leemos todos los días de reposo el profeta Isaías. Pero el capítulo 53 no nos sirve. No nos sirve, no nos interesa. ¿Por qué? Porque el 53 les habla del sufrimiento del Mesías. Aquí leemos el libro de los Salmos, los Tejilín, pero el 22 no nos interesa, porque el 22 les habla lo que David profetizó de la muerte del Mesías. Leemos el libro de Daniel, pero tal capítulo no nos sirve porque nosotros no creemos que el Mesías príncipe haya de ser muerto. Entonces, lo que me sirve, lo cojo. Lo que no me sirve, lo rechazo. Aquí no se puede. Como diría el pastor Chuy Levares, no se vale. Aquí o lo recibimos de Génesis, Apocalipsis, o no lo recibimos. O recibimos toda la escritura, o rechazamos la escritura. Yo no puedo acomodar la escritura a mi forma de vida. Yo debo acomodar mi vida a la palabra de Dios. Amén. Entonces que el Señor nos ayude. Ya vamos a terminar. Voy a concluir aquí. Y es esto. Estamos diciendo, primeramente aquí dice que Dios busca personas corrientes. No te preocupes si tú no eres una persona que tenga títulos universitarios, pero tienes un corazón dispuesto para buscar al Señor. Esa es la persona que Dios necesita. Luego dice, Dios nos ha salido al encuentro. Dios está allí. Dios está al encuentro de todos los hombres. Está allí al frente tuyo diciendo, dame, hijo mío, hoy tu corazón. No, si escuchares hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Es lo que el Señor está diciendo. Ahí está, frente tuyo. Solamente recíbelo, escúchalo. Ahora, ¿cómo es mi relación con el Señor? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Estoy actuando conforme a la voluntad de Dios? ¿O es mi vida un caos, un desastre? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Tengo yo intimidad con Dios? ¿Estoy en intimidad? ¿O a Dios no lo tengo, sino como el Dios bombero cuando necesito apagar un incendio? Y termino aquí. ¿Tengo yo la suficiente fe para agradar a Dios? ¿Tienes la suficiente fe? ¿Cuánta fe necesitas para agradar a Dios? Como un grano de mostaza. No necesitas tener una fe muy grande, necesitas tener una fe pequeña sembrada en el reino de los cielos. Y por último, ¿estoy yo compartiendo la palabra a quienes me rodean? Entonces, lo importante es que nosotros podamos mirar cómo es mi relación con Dios, cómo puedo yo comparar mi vida con la vida de Enoc. Enoc era un hombre corriente, pero un hombre
que tuvo un encuentro con el Señor, tuvo una relación perfecta, tuvo intimidad con Dios, era un hombre de fe y profeta de Dios. ¿Quieres tú ser profeta de Dios? Predica la palabra. Esta es la palabra profética que alumbra como antorcha el lugar oscuro en la cual hacemos bien en estar atentos. Amén. Vamos a terminar dándole gracias al Señor, vamos a orar y presentar este tiempo delante de la presencia del Señor. Amén. Señor, una vez más, Padre Santo, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que no somos los mejores, Padre, que somos, Señor, los más necesitados de ti, Señor. Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, como personas corrientes, Señor. Personas, Señor, común y corrientes como lo somos todos los seres humanos, Padre. Señor, pero queremos, Señor, Dios mío, Padre Santo, Señor, dejar, Señor, que tú entres en nuestro corazón, que entres en nuestra vida, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que tú mores, Señor, en nuestro corazón, en mi vida, en mi corazón, Señor, Dios mío. Que me ayudes, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a tener una relación perfecta contigo, Padre Santo. A tener una intimidad, Señor, contigo, Padre del cielo y de la gloria. Señor, que yo pueda, Señor, a través de mi fe en ti, Señor, poderte agradar, Señor, que yo te pueda agradar, Señor, con mi vida, Padre Santo, con mi corazón, Señor, con mi pensamiento, Padre. Ayúdame, Señor, a agradarte. Ayúdame, Señor, ayúdanos a hacerte, Señor, fieles, Señor, en toda, Señor, la obra tuya, Señor, en todo nuestro caminar contigo, Señor, Dios Todopoderoso. Danos la fe, Señor, que le diste, Señor, a Enoc, Señor. Oh, Padre Santo, Señor, y permítenos, Señor, que nosotros, Señor, seamos, Señor, ministros de tu palabra, no importando, Padre Santo, que no tengamos títulos teológicos, pero que podamos ser portadores, que profeticemos tu palabra y que muchos, Señor, te puedan conocer.